Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy buenos días. Nuevamente dándole gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes su bendita palabra. Un gran honor, una gran responsabilidad. Pido a Dios de su gracia para que pues nos mantenga atentos. El tema que vamos a tratar hoy es fundamental para nuestras vidas como creyentes y es el Evangelio. Entonces, el pastor Dani ha querido que podamos profundizar un poquito en este tema. Recordábamos ahorita el versículo con el que él predicó hace 8 días en Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Oremos. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias por tu bendita palabra que es viva y eficaz, que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Oh Señor, venimos a ti humildes y temblando ante tu palabra, Señor. Tu palabra dice que el sacrificio que tú quieres es un corazón contrito y humillado, y que a ese tú no desprecias, Señor. Por eso te damos gracias por la obra de tu Hijo amado en la cruz, reconciliándonos para contigo, Señor, y poder venir en paz contigo, sabiendo que ninguna condenación hay a quienes están en Cristo Jesús. Pero te suplicamos, Padre, por tu Santo Espíritu, tu Espíritu de verdad, tu Espíritu consolador, para que seas tú mismo aplicando tu bendita palabra, Señor, trayendo consolación y edificación a tu pueblo y salvación a los perdidos. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Siempre que hablamos del Evangelio vienen muchas ideas a nuestra cabeza. Y si tú te pusieras en la tarea hoy de preguntarle a cada hermano qué entiende él como el Evangelio, pues vas a encontrar igual número de respuestas. Hoy leíamos en la primera parte de la escuela dominical, de la escuela bíblica, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Y ahorita más adelante lo vamos a tocar. Y de allí que es tan importante tener claridad en qué es el Evangelio, cuál es el Evangelio que nosotros estamos predicando, cuál es el Evangelio que hoy te tiene hoy acá escuchando la palabra de Dios, y que sea el Señor. Toda la palabra de Dios, como lo veíamos, es inspirada por Él, y no hay fragmentos más importantes que otros. Pero si quisiéramos nosotros encontrar el Evangelio condensado, los invito a que vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 7.
Dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si reteniereis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. El título de hoy es El Evangelio de Jesucristo enseñado por Pablo. El tema central, Pablo nos muestra los aspectos fundamentales que debemos enseñar respecto al Evangelio de Jesucristo. Y en este capítulo en particular de la primera carta a los Corintios, Pablo está haciendo una defensa a la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El objetivo lo tengo enmarcado en un texto que leíamos esta mañana, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, donde nos dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra enseñar aquí, que es didascalía, nos habla de que es una instrucción, que es la función de la información que vamos a recibir y que no es una enseñanza cualquiera, sino que tiene que ver con doctrina. Redarguir, elenjos, es una prueba, convicción y certeza. O sea que podemos confiar de que es plenamente la palabra de Dios la que nos está hablando. Corregir, empanordosis, es un compuesto y básicamente dice rectificar, reformar. Tenemos que estar atentos y si el Señor nos muestra que hemos errado en el evangelio que hemos creído o que hemos proclamado, ir a Él clamando misericordia, pidiendo perdón y que Él siga enseñándonos para corregir e instruir. Paideía, que es tutoría, es una educación o entrenamiento, por implicación, corrección que también trae disciplina. Entonces, la pregunta en la cual vamos a estar meditando es, ¿cuál evangelio estás predicando? Pregúntate. Y conforme vamos avanzando, el Señor nos va guiando. Quiero apoyarme en un texto tratado por la Sociedad Bíblica Trinitaria, donde ellos han hecho una apologética defendiendo al textus receptus, al texto mayoritario, donde la crítica textual ha querido impugnar algunos textos y meter desconfianza en algunas personas sobre si están o no están. Y ellos hacen un análisis al evangelio que Pablo predicó y que, como les decía, en forma resumida encontramos aquí en primera carta a los Corintios, y nos habla de esos puntos fundamentales del evangelio. Al hablar del evangelio, podemos pensar en el mensaje, la proclamación de las buenas nuevas en Jesucristo, pero también podemos pensar en los evangelios escritos, los 4 evangelios que tenemos en las Escrituras, como testigos de la vida de nuestro Señor Jesús. Tanto el mensaje del evangelio como los evangelios encierran desde luego
una condición en común, y es presentar a Cristo muerto, pero también resucitado. Esto es fundamental. Entonces, volvamos ahí a Primera de los Corintios, capítulo 15. Entonces, en los versículos 1 y 2 y comienzos del 3, Pablo destaca que el evangelio de salvación es el que él predicaba, es algo que se recibe y se transmite a otros. Como dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió información directa del evangelio de otros apóstoles y de discípulos de Jesús. En Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19 nos habla de este aspecto. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero por ser él mismo, el apóstol Pablo, escogido por Dios, recibió directamente revelación de Jesucristo. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo cierto es que el evangelio de Pablo tiene las mismas características de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo repetidas veces habla de mi evangelio, de su evangelio. Vamos ahí a Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Él estaba seguro de que su evangelio era el verdadero. ¿Por qué? Porque lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo y lo corroboró con los demás apóstoles. Ahí mismo en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 16, 25 al 27. Aquí estamos en el final de la carta, en la doxología, donde Pablo dice: y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, también Pablo nos habla de su evangelio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, volvemos nuevamente, en los versículos del 3 al 7,
vemos algunas características que definen el Evangelio de Pablo y que están también presentes en los 4 evangelios. Nos habla lo siguiente al respecto de Jesús. Entonces, en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es decir, aquí nos está hablando de su muerte en la cruz. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Su resurrección de la tumba. Tercero, versículos 5 y 7. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Su aparición comprobable ante muchos discípulos y testigos. Por eso es algo histórico, es algo, nuestra fe no está cimentada en el vacío, es algo que fue plenamente comprobado. Y el cuarto aspecto es que Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez resucitó y se apareció, dio instrucciones a sus discípulos. Él dejó instrucciones específicas. Esto se entiende de manera implícita. Nunca las apariciones de Cristo resucitado fueron silenciosas, como si fuera un fantasma. Él se sentó a comer con los discípulos. Él les compartió muchas cosas. Entonces, ahora que tenemos claros estos 4 puntos, primero, su muerte en la cruz. Segundo, su resurrección de la tumba. Tercero, su aparición comprobada ante muchos discípulos. Y cuarto, esas instrucciones específicas. Entonces vamos a ver, aquí no voy a entrar a destacar cada uno, sino quiero que tomen nota para que ustedes puedan en la casa ir y mirar estos capítulos. Su muerte en la cruz, lo vemos, Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 y Juan capítulo 19. Los capítulos que nos hablan respecto a la resurrección de la tumba está Mateo capítulo 28 del 1 al 10, Marcos capítulo 16 del 1 al 8, Lucas capítulo 24 del 1 al 8 y Juan capítulo 20 del 1 al 10. Su aparición comprobable ante muchos discípulos. Mateo capítulo 28 del 10 al 12, Marcos capítulo 16 del 9 al 14, Lucas capítulo 24 del 13 al 35 y del 36 al 49 y Juan capítulo 21. Y las instrucciones, y ahí sí quiero detenerme un momentico, en Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Es un texto muy conocido por todos, donde lo denominamos esa gran comisión que dejó nuestro Señor antes de ascender. Voy a leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y aquí es donde nosotros tenemos que clamarle al Señor, que sea Él dándonos la fe, dándonos el entendimiento, porque si ellos que vivieron con Él, que compartieron con Él, y al verlo dudaban, es normal que tú puedas dudar. Por eso la fe es un don de Dios y tenemos que clamárselo a Él, pedírselo a Él, para que Él acreciente nuestra fe. Y la fe, también la palabra nos dice que viene por el oír su palabra.
Y viene la gran comisión que Jesús le da a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le da toda potestad, Él reina, Él está gobernando. Aunque nos cueste trabajo aceptarlo, porque vemos el mundo cada vez más perdido, cada vez más contra Dios, pero Él reina. Él lo dice claramente, que toda potestad le fue dado a Él. Por eso, porque Él tiene el poder, porque Él tiene el gobierno, es que nos da la orden de que, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí? Muchos hablan del id como el imperativo, pero una traducción también podría ser yendo en el tiempo en que está este verbo. O sea, a medida que tú vas andando, ahí sí, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Esta gran promesa que nunca se nos puede olvidar, porque es Cristo, es gracias a Cristo que Él nos sostiene, es gracias a Cristo que Él intercede por el Padre, es gracias a Cristo que Él gobierna, que hoy estás tú aquí. De lo contrario, no estuviéramos nosotros. Es gracias a su Santo Espíritu que nos da ese querer como el hacer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Conclusión, hemos podido ver que los 4 evangelios coinciden con la definición del apóstol Pablo de su evangelio, pero él también se expresó del evangelio como el evangelio de Dios o el evangelio de Cristo. Miremos ahí en Romanos capítulo 15, versículos 13 al 21. Romanos capítulo 15, versículos 13 al 21. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces vemos claramente cómo tanto Pablo habla de su evangelio como del evangelio de Cristo, como del evangelio de Dios, porque es solo uno, y donde nos recalca que solo hay un evangelio que salva, que solo hay uno y nada más, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, un texto que también veíamos ahora en la mañana. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y es una grande llamado de atención que el apóstol le hace a la iglesia, porque él, después de mucho tiempo de haber estado con ellos, enseñándoles la doctrina, enseñándoles las escrituras,
ellos empezaron a desviarse. Y eso nos muestra algo claro de nuestra humanidad, de que siempre nuestro pecado nos va a tratar de alejarnos de la palabra de Dios. Y una vez nos desviamos, corremos en peligro. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí vemos una característica clave: es por gracia. Es solo por la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que Dios nos da, no lo que merecemos, sino que lo que Cristo ganó por nosotros viviendo esa vida perfecta, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cualquier cosa que nosotros le añadimos o le sustraemos al mensaje del evangelio, lo estamos pervirtiendo. Por eso debemos tener cuidado. Y veíamos otro texto esta mañana: a la luz y al testimonio. Si no respondiere conforme a esto, es que no le ha amanecido. Mas si aún nosotros, y mira que Él se mete ahí, porque Él también en el libro de los Hechos nos habla que Él sabe que después de su partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán a las ovejas. Y por eso la iglesia debe estar orando fervientemente por sus pastores, para que no se tuerzan, para que no caigan, para que el Señor los sostenga. Ellos son objetivo militar de Satanás. Y por eso, más si aún nosotros, Él se mete ahí, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es esa palabra anatema? Maldito, que está bajo la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios airado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué fuerte palabra. Ahora, muchos usan esto de excusa entonces para no hablarle a nadie. Pero por eso veíamos la gran comisión, como Dios nos dice que id y haced discípulos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es esa: ¿estoy cumpliendo esa gran comisión? Dios, ¿por qué te salvó? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué estás aquí? Y de la misma manera, quiero recomendarles un libro que se llama El poder y el mensaje del evangelio, de Paul Washer. Y utilicé como base los primeros capítulos de este libro para darles la esencia de lo que nosotros tenemos que comunicar en el evangelio. Porque sí, es cierto, cuando decimos que el evangelio es la palabra de Dios y está todo. Pero veíamos unos aspectos fundamentales ahorita en el evangelio de Cristo que Pablo enseñaba, y ahora vamos a ver unos puntos adicionales. Dice, la palabra evangelio viene del griego evangelión, que apropiadamente se traduce como buenas nuevas. En un sentido, toda la escritura contiene esas buenas nuevas, pero vemos cómo Pablo nos ayuda a concretarlo de manera muy específica a la salvación consumada para los pecadores por medio de la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, los temas esenciales que conforman el evangelio son, primero, la justicia de Dios. Y sé que vienen estudiando el libro de Romanos,
Y el tema central de Romanos es el Evangelio. Y desde el primer capítulo Pablo empieza hablando de que es el poder de Dios para salvación, donde la justicia de Dios se muestra. Y ese es el primer punto, la justicia de Dios. Siempre que encontramos la justicia de Dios, debemos encontrar dos cosas: la misericordia y la justicia. Dios es grande y misericordioso. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya nos hubiera borrado de este mapa. Segundo, otro aspecto que debemos tener claro cuando predicamos el Evangelio es la depravación total del hombre. Nuestro pecado que aún mora en nosotros, que no tenemos cómo evadirlo, porque está dentro de nosotros. Y por eso aquellos que predican la perfección están muy lejos de la verdad que vivimos todos nosotros en el día a día. Cada segundo estamos luchando con ese pecado que está en nosotros. Por eso tristemente a veces nos es más fácil reconocer el pecado en los demás que en nosotros mismos. Y leíamos en Romanos capítulo 15 como si estamos llenos de bondad, podemos amonestaros unos a otros, siempre con ese espíritu de restauración, que es la esencia del Evangelio. La propiciación por sangre es el tercer aspecto. Entonces, primero, la justicia de Dios. Segundo, la depravación radical del hombre. Tercero, la propiciación por sangre. Solo Cristo fue a la cruz a morir. Por eso no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Él pagó el precio por tus pecados, por mis pecados. No hay otro. Y sin derramamiento de sangre, nos dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Y la propiciación que hizo Cristo fue recibir esa ira de Dios que estaba reservada para ti, para mí, y Él la recibió por nosotros. Cuarto, la naturaleza de la verdadera conversión. No porque tú hayas hecho una confesión, una oración de fe, no porque tú asistas a una iglesia, no porque tú te autodeclares cristiano, eres cristiano. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has tenido esa conversión, ese giro radical de tu vida, de que ya no corres a lo que antes amabas, ya no te revuelcas en el pecado, sino que ahora corres a Cristo? Y quinto, la base bíblica de la seguridad de salvación. Es un aspecto fundamental y altamente atacado hoy en día. Para muchos la salvación tú la puedes perder. Y si eso fuera así, pues cada instante la estaríamos perdiendo. La pregunta que yo les hago a estas personas que creen eso es, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que la perdiste? ¿Y qué hiciste para recuperarla? Porque pues si la perdiste la puedes volver a encontrar. Y tenemos que estar muy, muy solidificados en la evidencia bíblica que nos da esa seguridad en la salvación. Y esto es clave, pero también otros se han ido al otro extremo. Entonces ya somos salvos, salvos siempre salvos, entonces ya no necesito cumplir la ley, entonces ya puedo vivir como bien me parezca, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no, Dios nos salva, nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios viene a morar en ti y te capacita por su gracia para que tú puedas andar en su ley, no para que andes en las cosas del mundo. Y es claro, como Santiago también nos dice, que quien es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Tristemente en la actualidad se predica un evangelio muy diferente, centrado en el hombre y reduciendo a Dios como un sirviente y a Cristo como el que murió para cumplir tus antojos. Ya Cristo murió por mí, como si Él hubiera muerto
para que tú tengas casa, carro, beca, para que seas próspero, feliz, sin enfermedad. No, Cristo murió para reconciliarnos con el Padre, para librarnos de la esclavitud en la que vivíamos, de Satanás, del mundo y de ti mismo. Cristo murió para librarnos de la ira del Padre, para tener paz para con Dios. Es así como debemos aprender el verdadero evangelio, que es el poder de Dios para salvación. ¿Qué peligros son los que yo quiero que estén alertas? Y si nosotros nos desviamos un poquito de nuestro evangelio, podemos caer en graves errores. Y vemos gente que hoy no está aquí acompañándonos. Posiblemente, ¿por qué? Porque creyeron un evangelio diferente. ¿Y cuáles son estos peligros? Lo primero es que endurece los corazones de los no convertidos. ¿Cuántas veces nos dicen, si eso es ser cristiano? Yo no quiero ser cristiano, prefiero estar a mí me falta algo. No, yo estoy feliz como estoy. ¿Para qué quiero eso? Yo estoy bien. Mire Dios cómo me bendice, mira todo lo que tengo, no necesito nada más. Segundo, deforma la iglesia. La iglesia por naturaleza es el cuerpo espiritual de creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Esa es la iglesia. ¿Y en qué se vuelve cuando creemos un evangelio diferente? En una reunión de hombres carnales que solo profesan conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Tercero, reducen el evangelio y las misiones a estrategias de mercadeo. Y ahora vemos cómo las grandes mega iglesias constantemente están haciendo encuestas de cómo están, si se sienten bien atendidos, transforman sus áreas sociales, los asientos más cómodos, incluso pues ya no tienes que llevar efectivo para la ofrenda, hay datáfonos, todo pensando en el consumidor. Y es lo triste. Tú vienes a oír la palabra de Dios, tú vienes a ser enseñado por Dios, o vienes a que te atiendan. Dios nos rescata para que seamos sus servidores. Y lo más grave, estos falsos evangelios traen deshonra al nombre de Dios. Y es como vemos mucha gente que duró fieles asistiendo muchos años a este tipo de falsas iglesias, y hoy en día han caído en errores más horribles. Conozco gente que después de 25 años en la misión carismática hoy está en los Testigos de Jehová, en los mormones, en los adventistas. No conocieron a Cristo y el nombre de nuestro Señor sigue siendo deshonrado. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál evangelio estás predicando? ¿Qué debemos tener siempre en mente? Que el evangelio de Jesucristo es el más grande de todos los tesoros dados a la iglesia y al cristiano. Es el más grande tesoro. Nuestro Señor lo muestra en varios pasajes, ¿no? Como esa perla oculta, como ese gran tesoro, que si tú lo encuentras vas y vendes todo lo que tienes para tenerlo. Entonces, volviendo a nuestro texto, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a estar únicamente en el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Es decir, que el evangelio de Cristo, predicado por Pablo, es un evangelio para conocerlo y darlo a conocer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cómo hacemos entonces para conocer el evangelio? Conociendo el verdadero evangelio podremos conocer las demás verdades bíblicas. Si tú no tienes un conocimiento adecuado del evangelio,
de que es solo por la gracia, que es solo por la obra de Cristo, que es la justicia de Dios la que fue retribuida gracias a la propiciación de Cristo, vas a caer fácilmente en los dos errores en que vive la iglesia hoy en día. Por un lado, el legalismo, donde empezamos a añadirle cosas al evangelio, ¿sí? Y por el otro lado, el antinomianismo, en el cual negamos la preeminencia de la ley aún. Entonces, ambos son extremos. Un mal entendimiento del evangelio nos llevará a errores garrafales por los cuales la iglesia en la actualidad se encuentra dividida. Si nosotros valiéramos y viviéramos lo que la pregunta que hoy estudiábamos del catecismo de qué es la palabra de Dios, y si realmente la palabra de Dios fuera nuestra máxima norma y pusiéramos en ella toda nuestra esperanza, no tendría por qué estar la iglesia del Señor dividida. Por el contrario, lo que nos lleva a esto es a ser seguidores de hombres, que es lo que tristemente ha fragmentado a la iglesia. Pero nuestro Señor lo tenía previsto, y es como Él dice que es necesario que vengan estas disensiones. ¿Para qué? Para comprobar quiénes son los aprobados. Entonces dejemos de mirar hacia afuera los que están mal y mirémonos a nosotros mismos si realmente nosotros estamos en la fe. Cuando vemos los grandes hombres y mujeres del pasado, encontramos en común su profundo entendimiento en lo que Dios había hecho por su pueblo, en la persona y obra de Jesucristo. Nuestra esperanza tiene que estar solo en Cristo, solo en Él, reconociendo nuestra completa incapacidad para lograr el estándar de Dios. ¿Sabes por qué somos llamados evangélicos? Las primeras misiones en Colombia llegaron a finales del siglo XIX, comienzos del XX, 1900, 1800. A finales de 1800 se creó la Sociedad Bíblica Colombiana, y las primeras misiones datan de esos primeros años de 1900. Y ser evangélico era un orgullo, ¿sí? Porque nos distinguía plenamente de los demás. ¿Cuál es la base de tu identidad? Si a ti te preguntan, ¿quién eres? ¿Tú qué respondes? ¿Cuál es la base de tu identidad? Nuestra identidad, vida, propósito se deben encontrar solo en Cristo. Y somos evangélicos porque creemos en el evangelio y lo consideramos como la gran y central verdad de la revelación de Dios para los hombres. Lo que leíamos en la segunda carta a los Corintios, ahorita en la lectura congregacional, ese misterio que estuvo oculto, pero que ahora ha sido revelado. Por lo cual, meditemos en esto. ¿Cuál evangelio estás predicando? Entonces, vemos que es un evangelio para conocer y darlo a conocer. Entonces, ¿cómo doy a conocer este evangelio? Pablo nos enseñó que el poder de su ministerio no se fundamentaba en sus dones, sino en la fiel proclamación del evangelio. Nosotros queremos que la iglesia crezca. Nosotros queremos que nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, crean en Cristo. Debemos confiar en la palabra de Dios y predicar el verdadero evangelio. No se fundaba el ministerio de Pablo en sus dones, aunque era impresionante de la forma en que Dios hizo prodigios y milagros con él. Llevaban la ropa de él, prendas, para que la gente se curara nomás con tocarla. Pero Pablo nos dice y nos enseña que el poder de su ministerio no se fundamentaba en sus dones, sino en la fiel proclamación del evangelio. Miremos cómo lo muestra aquí en la carta a los Corintios,
que es impresionante como en el capítulo 1, ahí un poquito atrás, vamos, versículos 17 al 24. Primera carta a los Corintios, versículos 17 al 24, en el primer capítulo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muchas veces pensamos, pero yo cómo le hablo, es que él es un médico, es que es un ingeniero, es que es un científico, es que no es por sabiduría. Llegamos a esas discusiones necias, ¿no? Compruébame que tal cosa, compruébame que lo otro. No, el Evangelio es que todos hemos pecado y al haber todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de estar a paz con Dios es arrepiéntete y cree en Jesucristo. No hay más. Dejemos de meternos en esas discusiones necias. A veces cuando empezamos a abrazar la sana doctrina, nos tendemos a enorgullecer y a creer que ya entonces sabemos más que los otros y empezamos a menospreciarlos. No, yo los invito a que les pregunten, ¿cuál es el evangelio que tú predicas? Y compáralo con el evangelio que predicaba Pablo, con el que predicaba Pedro en Hechos de los Apóstoles. ¿Quieres aprender a evangelizar? Ve al libro de Hechos. ¿Cómo era que predicaba Pedro, Pablo? ¿Sí? Cómo los primeros mártires murieron por predicar el puro evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro que si no predicaban el evangelio, o que si ellos usaban la sabiduría de hombre, palabras persuasivas, ¿qué iban a hacer? Vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sigues pensando que es locura que un hombre que era Dios, que se hizo hombre, viniera a vivir una vida perfecta y muriera en una cruz? Y es la piedra de tropiezo aún hoy para millones de judíos, en los cuales siguen cegados. Pablo nos habla en Romanos hasta que, ¿qué? Hasta que entre la totalidad de los gentiles. Pues está escrito, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la forma que Dios dejó estipulada. Si tú no abres tu boca para compartir las buenas nuevas del Evangelio, no vas a poder llevar salvación a tu casa. No vas a poder ser esa sal y esa luz que Dios nos llama a ser. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y vemos cómo hoy seguimos en lo mismo. Vino Cristo, dio su vida, resucitó, ascendió. Y hoy en día la gente sigue corriendo detrás de los milagros. Cuando tú tienes acceso directo al trono de la gracia, donde si Dios quiere puede sanarte. Pero cuando aprendemos
como en Romanos nos enseña a estar gozosos aún en las tribulaciones, sabiendo que Dios está tratando contigo, con tu carácter, moldeando la imagen de Cristo en tu vida. Uno dice, gloria a Dios por la enfermedad, por la aflicción, por la prueba, pero no, ellos siguen buscando señales. Leíamos el texto de Lázaro y el hombre rico, ¿sí? Si alguien de los muertos fuera mis hermanos, ellos creerían. ¿Qué dice la palabra de Dios? A Moisés y a los profetas tienen. Escúchenlos a ellos, escuchen la palabra de Dios que tiene el poder para salvarnos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo nos demuestra su gran pasión por predicar el evangelio. Él decía, ay de mí si no predicara el evangelio. Que él decía que prefería ser anatema, separado de Dios, para salvar a sus hermanos. ¿Sientes tú esa misma pasión para predicar esas buenas nuevas? Como la samaritana que salió corriendo a contar cuán grandes cosas había hecho Dios con ella, como el endemoniado gadareno. ¿O sigues como la sal dentro del salero? Dios nos llama a ser sal y luz, pero la única forma que la sal sale es fuera del salero. Estamos muy bien aquí en la iglesia, tenemos reuniones con creyentes, hacemos más cosas con creyentes, pero Dios nos llama a estar en el mundo, a ser la sal del mundo. ¿Sientes tú esa misma pasión? Tal estima por el evangelio y por la predicación no puede ser fingida. Y en esto tengo que pedirle perdón a Dios, porque muchas veces lo he hecho con desgano. Y yo decía, Señor, pero ¿cuál es esa pasión que ellos corrieron, arriesgaron su vida? Como Pablo lo dice más adelante, la tuvo por basura, con tal de predicarlo. Y que sea nuestra oración, que el Señor avive, que realmente no sea algo fingido, sino que nos duelan las almas que se están yendo cada día al infierno y que Dios puso en tu camino. Y Él nos va a pedir cuentas, no solo de nuestros hijos, no solo de nuestra familia, de cuántas personas Dios ha puesto en tu camino para que tú les hables del evangelio y no les hemos hablado. Tal estima por el evangelio y por la predicación no puede ser fingida cuando no existe en el corazón del predicador, ni puede ser ocultada cuando existe. Le sale a uno por los poros. Uno habla en tiempo y fuera de tiempo. Este sí es fanático, es que usted es solo Biblia, es que usted todo es pecado, es que usted... No, es que el Señor nos va a pedir cuentas como a los atalayas. El hombre carnal no puede tener interés verdadero o apreciar el evangelio fuera de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Si el Espíritu no es el que obra, en vano trabajamos. Y esa es una gran verdad que tienes que tener en la cabeza. La obra la hace Dios. No eres tú, no es lo bonito de tus palabras, no es lo fuerte, ni lo alto, ni lo bajito. No es si leo o no leo, no es si, porque le buscamos excusas. No, es la palabra de Dios la que tiene el poder y es el Espíritu Santo el que obra, dando ese nuevo nacimiento, porque estamos parados frente a muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Entonces, esto nos debe dar dos cosas. Primero, tener constancia, perseverancia en llevar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque siempre hay esperanza. En mi caso, el Señor me llamó a mí a los 44 años.
Mi hermano llevaba 20 años en los caminos del Señor. Oramos a diario por nuestros familiares. Es nuestro clamor. No desistamos. Y segundo, ten claro que la obra la hace Dios, no tú. Porque queremos darnos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo y nos volvemos obsesivos, intensos, que en vez de atraer, alejamos. Confía en Dios, confía en su palabra, que es el poder de Dios, confía en el Evangelio. La predicación del verdadero Evangelio siempre va a ser locura para toda cultura. Gran error es cuando queremos mezclar la cultura con el Evangelio. Entonces queremos traer música del mundo, queremos hacer cosas del mundo, vestirnos como el mundo. No, siempre va a ser locura. Por más que tú te quieras amoldar, va a ser locura. Y por el contrario, Dios te dice, sed santos, como tu Padre es santo. Tu intento de predicar sin ofender y hacer la predicación apropiada le quita el poder al Evangelio. ¿Cuántas veces tratamos de suavizar? No, si tu familiar está viviendo en unión libre, está en fornicación, es un pecado. Arrepiéntete, ve a Cristo. Él dice que al que a mí viene, no lo echa fuera. Dios no quiere que cambies tu vida actual. Dios quiere hacerte una nueva criatura. No es mejorar lo que tú tienes. No es un adorno. No es un condimento más. No, es una nueva creación. El verdadero poder de la palabra de Dios está en ella misma. Por tanto, todo lo que digamos debe ir acompañado por así dice el Señor. Ah, no, pero es que en el Dios que yo creo, no, mi Dios es solo amor. ¿Sí les han dicho eso o solo a mí? Sí, pero Dios es justo. Por eso envió a su Hijo a morir en una cruz, porque su justicia tenía que ser satisfecha. Él no es el padre alcahueta que hace ojos ciegos a lo que están haciendo sus hijos, sino que al que más ama, más corrige, dice él. Entonces, ¿cuál es el evangelio que estamos predicando? Recordemos que el evangelio de Jesucristo es el más grande de todos los tesoros dados a la iglesia y a ti como creyente. Tenemos un tesoro incalculable, de valor eterno. Lo que está en juego es la vida eterna. Acá estamos un ratico. En Guinness Record, la persona que más ha vivido 122 años, que esté reportada en este libro. Ahora veamos, en los comienzos de la humanidad, en el libro de Génesis, nos habla de algunos que vivieron casi 1000 años, 900 y tantos. Pero aún así eso es como un día, ¿no? Para el Señor. Y frente a la eternidad, todo eso pierde sentido. Por eso nos llama el Señor a poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Perdemos nuestra vida, perdemos nuestra salud, perdemos nuestras familias por estar buscando las cosas del mundo, sabiendo que cuando nos vayamos, quién sabe quién las va a disfrutar. La segunda respuesta que tenemos que ver es un evangelio para ser recibido. Y aquí es donde tristemente también nos hemos ido al extremo, con aras de enseñarle a la gente que debe recibir el evangelio. Entonces es de tu decisión depende, pero no quiere decir eso. Pero sí, al recibirlo, eso va a marcar unos aspectos fundamentales en tu vida que tienes que evaluar con respecto a la palabra. Seguimos ahí en el capítulo 15 nuevamente, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
El Evangelio es el mensaje de Dios al hombre. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a seguir guardando para ti? ¿Lo seguirás desperdiciando? ¿O lo vas a recibir y poner como el fundamento para tu vida? Si nosotros hemos de estar bien con Dios, debemos recibirlo de manera apropiada, de acuerdo a su gran valor. Lo hizo el fundamento sobre el cual ellos se pudieron presentar delante de Dios. Vemos como para Pablo, él no estimaba que ya había hecho lo suficiente, sino siempre era Cristo el fundamento sobre el cual ellos se presentaban delante de Dios. Es por el Evangelio que yo puedo estar frente a Dios y no ser consumido. Si nosotros hemos de estar bien con Dios, debemos hacer lo mismo. ¿Cuál es entonces el Evangelio que tú estás predicando? ¿Has recibido el Evangelio? Porque es un Evangelio para ser recibido. Para que los hombres sean salvos, ellos por la gracia de Dios deben recibir el Evangelio. Es la gracia de Dios la que te capacita, es la gracia de Dios la que te da el nuevo nacimiento, es Dios, a Él toda la gloria. Entonces, ¿qué significa recibir el Evangelio? Primero, recibir el Evangelio es rechazar al mundo. Si tú sigues amando al mundo y las cosas de este mundo, no has recibido el Evangelio, porque esto es algo radical. Implica rechazar la autonomía personal y el derecho a gobernarse a sí mismo con el propósito de hacerse esclavo de Cristo. Ya no eres tú, es Cristo que mora en ti. ¿O sigues dependiendo de ti, de tus decisiones, de tu criterio? ¿Qué nos da de alerta la palabra? No te creas sabio en tu propia opinión. Cuando tienes una decisión fuerte que tomar, vas a las Escrituras. ¿Esto está conforme a la voluntad de Dios o a mis caprichos? O cogemos la palabra de Dios, sacamos el texto de su contexto y le damos la interpretación que queremos. ¡Qué peligro! Y lo veíamos esta mañana. La palabra de Dios no es para interpretación privada, no es para que tú le des el sentido que tú quieres. Implica rechazar a la mayoría y a sus puntos de vista con el fin de unirse a una minoría censurada e insignificante llamada iglesia. Oraba nuestro hermano ahorita, a esta manada pequeña. Dios le ha placido abrir esto. Implica arriesgar todo en esta, una y única vida, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice, ¿no? Ese es otro cuento que nos han metido, ¿no? Que hay tú vas a reencarnar entonces en una iguana, después en un perro, después mientras vas ascendiendo. No, es solo una vida. La palabra de Dios nos dice que a cada hombre le corresponde una vez la vida, la muerte y después el juicio. Entonces, ¿qué implica recibir el Evangelio? Implica arriesgar todo en esta una y única vida por la creencia de que este profeta crucificado es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Lo crees? Implica dejar atrás el mundo y abrazar la totalidad de aquello que Cristo dijo que Él era. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Segundo, recibir el Evangelio es confiar exclusivamente en la persona y la obra de Jesucristo como la única manera de poder presentarnos delante de Dios. No hay otra forma como tú puedas presentarte delante de Dios si no es en Cristo por medio de su Evangelio. Nuestra sociedad enseña a tener un plan B, a que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, a que siempre hay que tener una puerta de escape a donde estamos. No,
La fe cristiana es exclusiva. Nuestra fe solo descansa en Cristo, en lo que Él ya hizo, no en lo que tú puedas hacer. Es solo en Cristo. ¿En quién están entonces puestas tus esperanzas? ¿Sigues confiando en ti? Confía en Cristo. Recibir genuinamente el Evangelio no solo implica desprecio y separación del pecado, sino también desprecio y separación de confiar en cualquier otra cosa aparte de Cristo, especialmente de ti mismo. Debemos desconfiar de nosotros. La palabra nos dice que nuestro corazón es perverso, engañoso, que solo Dios lo conoce. Tercero, recibir el Evangelio es recibir el Evangelio es abrir o exponer la propia vida al señorío de Jesucristo. El Señor Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Hechos capítulo 2, versículo 36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, el hombre que desea recibir los beneficios del Evangelio, primero debe decidir si desea entregar toda su autonomía o individualismo al Señor del Evangelio. Debemos hacer claridad en lo que cuesta seguir a Cristo. Así como es lo más sensato, es también lo más peligroso. Pero tristemente, a veces decimos hasta mentiras por atraer a la gente. ¡Qué dolor! No, arrepiéntete. ¿Qué pide el Señor? En todo tiempo, en todo lugar, arrepiéntete de tu pecado, confiésalo. El que confiesa su pecado y se aparta de él hallará misericordia. Corre a Cristo mientras hay tiempo. Quienes no entienden el peligro del llamado del Evangelio, lo han oído vagamente. Y uno de los textos que a mí más me pone a meditar en esto, en si realmente estoy en la verdadera fe, es el libro de Job, de cómo arranca Dios diciendo que él era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y cómo termina Job diciendo: de oídas te conocía. ¿Será que nosotros solo hemos oído el Evangelio de oídas y no lo hemos recibido? Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son las que nos tienen que animar a cumplir la ley. Las misericordias de Dios son las que nos deben animar a correr a Cristo. No es por el miedo al castigo, es porque Dios es misericordioso, porque toda su ira la descargó sobre su Hijo para reconciliarnos con nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? ¿Cuál era la lucha en ese tiempo? Ese pensamiento griego de que la carne era mala, el espíritu era bueno, y por eso negaban la encarnación de Cristo, y por eso podían seguir haciendo y deshaciendo. Dios nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es algo radical. Y vamos concluyendo. Punto 4, recibir el Evangelio es recibir una cosmovisión de la realidad totalmente diferente, en la que Cristo es el epicentro de todas las cosas, es decir, algo cristocéntrico. Y es lo que debe ser nuestras enseñanzas, y es lo que debe ser nuestra
predicación del Evangelio cristocéntrica, es lo que Cristo ha hecho, no es lo que tú has hecho. Sí, nuestro testimonio puede ser valioso para edificar a un hermano que está en una lucha en particular, pero no para atraer a la gente, no para salvar. Tu testimonio no salva, lo que salva es el Evangelio de Dios. Al llegar a ser el centro de nuestro universo, la fuente, el propósito, la meta, la motivación de todo lo que somos y hacemos. Tristemente a veces ponemos más expectativas en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestros familiares, que en Cristo. Y cuando tus expectativas no están en Cristo, vas a salir defraudado. Los hijos nos van a defraudar. Como hijos, fácilmente defraudamos a nuestros padres. Como esposos, defraudamos a nuestras esposas. Como esposas, defraudamos. Y cuando se van, ¿qué? ¿Qué va a ser de tu vida? Pon los ojos en Cristo. El verdadero convertido no recibe el Evangelio como algo más que se añade a su vida anterior, sino como un cambio a ella. Mateo 16:25 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Al recibir el Evangelio, Él llega a ser nuestra vida. Y quiero concluir con unas pequeñas conclusiones y aplicaciones. Lo primero es, como creyentes, no solo debemos recibir el Evangelio, también debemos estar firmes en él. No debemos ignorar las estrategias del diablo para que no nos tome por sorpresa. Una verdadera cosmovisión bíblica tiene claro de que Satanás es un ser real, no es mitológico. La palabra de Dios nos dice que sí, que es un enemigo que está derrotado, que ha sido atado, pero también nos dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tener cuidado con los dos extremos. Por un lado, el legalismo, tratando de añadir obras a la salvación, y por el otro, el antinomianismo, negando la ley. No necesitamos adornarlo, ni hacerlo más relevante o atractivo a la cultura. Tristemente, escuchaba en estos días la historia de un predicador que llegaban de sus estudiantes de evangelizar, y él les preguntaba: ¿la gente lloró? ¿Cayó a los pies de Cristo? ¿O les tiraron piedra? Porque solo hay esas dos opciones. O cuando tú predicas el verdadero evangelio, la gente va a correr a Cristo, a clamar misericordia, o te van a odiar, van a rechinar los dientes como hicieron con Esteban y lo van a apedrear. Cuando el acusador resalte nuestro pecado, porque tristemente mientras estemos en este mundo caído, mientras el pecado siga morando en nosotros, como Romanos 7 nos lo enseña muy claramente, estamos ante el acusador. Entonces, cuando el acusador resalte nuestro pecado y se burle de nuestra esperanza de gloria, debemos resaltar el Evangelio y estar firmes en él. Es por lo que Cristo hizo que estamos firmes. Y cuando sus acusaciones se vuelvan adulaciones, que son las dos estrategias que usa Satanás, cuando sus acusaciones se vuelvan en adulaciones y resalten nuestra piedad como digna de ser recompensada, debemos denunciarlo con el juramento de lealtad que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y para los que no han venido a Cristo, o el Señor les mostró que habían creído un evangelio diferente. Ojo, o tú has venido a Cristo, o posiblemente tú habías creído un evangelio diferente. Te recordamos nuevamente el mensaje de Juan el Bautista, que Juan el Bautista predicó y con el cual también nuestro Señor inició su ministerio. Lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, no esperes más, corre a Él. Solo Dios sabe en qué momento nos va a llamar a dar cuentas. Hay algo peor que la muerte y es morir sin Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a tomar unos minutos para orar y meditar en lo que realmente hemos creído de lo que es el evangelio y si realmente estamos predicando el verdadero. Oremos. Son Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.